¿Alguna vez te has preguntado cómo un montón de piedra logró detener ejércitos enteros? ¿Qué tan buena tenía que ser una fortaleza para sobrevivir semanas, incluso meses, bajo fuego constante? Los castillos medievales no eran solo casas grandes con un puente levadizo bonito. Eran armas. Gigantescos mecanismos defensivos diseñados para un solo propósito: resistir el ataque. Pero lo más impresionante no era su tamaño, sino su inteligencia estratégica. Todo comenzaba con la ubicación. ¿Dónde construirlo? En lo alto, siempre que se pudiera. Montañas, riscos, acantilados. ¿Por qué? Porque cada metro cuesta vidas. ¿Te imaginas subir una colina empinada, con 30 kilos de armadura, mientras te llueven rocas y flechas desde arriba? Castillos como el de Edimburgo fueron construidos sobre roca volcánica. No solo era difícil de escalar, también agotaba a los soldados enemigos antes siquiera de llegar a las murallas. ¿Quién gana un combate? ¿El que llega descansado, o el que llega sin aliento? Y luego están los fosos. Algunos llenos de agua. Otros, simplemente zanjas enormes. ¿Crees que era solo para que nadie cruzara nadando? Piénsalo otra vez. Evitaban que los enemigos cavaran túneles. ¿Has intentado excavar bajo un lago? Spoiler, no termina bien. Los árboles también eran parte del plan. Muchos castillos conservaban bosques alrededor. No por estética. Eran trampas naturales. Impedían que las torres de asedio avanzaran. Y servían como escondite perfecto para lanzar contraataques sorpresa. La naturaleza era un arma más. Pero incluso si lograbas pasar el foso, el verdadero infierno comenzaba después. Paredes inmensas, gruesas como 2 autobuses escolares, dispuestas en capas concéntricas. Una tras otra. ¿Rompes la primera? Bien, ahora estás atrapado entre muros, en lo que los defensores llamaban la zona de muerte. ¿Listo para recibir flechas desde ambos lados? Y lo mejor, estas trampas estaban diseñadas para parecer invisibles. Desde fuera, solo veías una fortaleza bonita. Pero por dentro, cada rincón tenía una función pensada para quebrantar al invasor. ¿Cómo lo hacían? ¿Qué tipo de mecanismos ocultaban? ¿De verdad se usaba aceite hirviendo? ¿Cómo lograban sobrevivir meses encerrados dentro sin morir de hambre o sed? Porque, spoiler, un castillo no se defendía solo con piedras. Antes de disparar una sola flecha, antes de lanzar una sola piedra, los castillos medievales ya estaban peleando. ¿Cómo? Con sus muros. Porque no se trataba solo de construir en alto. Se trataba de cómo construir. ¿Crees que una pared de piedra es solo una pared? Piénsalo de nuevo. Los muros eran la primera línea de defensa, y cada centímetro tenía un propósito. Empezando por su grosor. ¿Sabías que algunas murallas podían medir hasta 7 metros? Imagina intentar romper eso con una catapulta. Spoiler, no era fácil. Pero no todo era fuerza bruta. También había astucia. Muchas paredes se construían con un talud, una base inclinada. ¿Para qué? Para desviar proyectiles hacia arriba. Una bola de cañón no tiene el mismo efecto si rebota en un ángulo. Además, el talud hacía casi imposible usar escaleras de asedio. ¿Cómo apoyas una escalera en una rampa curva y lisa mientras te llueven flechas? Y luego están las murallas dobles. Castillos concéntricos, como el de Beaumaris, tenían varias capas de muros. Si lograbas romper uno, te quedabas atrapado entre 2 paredes, mientras desde arriba te caía de todo. Flechas, piedras, agua hirviendo. Era una trampa perfecta, una ratonera para ejércitos enteros. Pero incluso la altura tenía su ciencia. Las torres no se ponían donde sí. Se colocaban estratégicamente para cubrir cada ángulo. ¿Ves una esquina de castillo redonda? No es estética, es táctica. Las esquinas curvas reducían puntos ciegos, y además desviaban mejor los impactos. ¿Y las torres? No eran solo puntos altos. Eran nodos defensivos. Desde allí se coordinaban ataques, se vigilaba el terreno y se dirigía la defensa. Algunas eran tan altas como un edificio de 10 pisos. ¿Qué tan lejos puedes ver desde esa altura? Mucho. Y si tú ves primero, tú disparas primero. Los caminos de ronda eran pasillos elevados por los que los defensores se movían como si el castillo fuera un tablero de ajedrez. Velocidad, visibilidad y protección en un solo corredor. Y claro, con parapetos a los lados. ¿Para qué arriesgarse más de lo necesario? Ahora piensa en las almenas. Esos dientes que coronan las murallas. ¿Decoración? Para nada. Eran cobertura para los arqueros. Disparaban desde los huecos, llamados troneras, luego se escondían tras la piedra. Básicamente,
El aparece dispara del siglo XIII. Algunas murallas incluso tenían conductos internos. ¿Para qué? Para canalizar el humo, almacenar proyectiles o incluso mover agua de lluvia hacia cisternas. Los castillos eran, en esencia, máquinas de resistencia. Todo tenía lógica. Nada estaba allí por azar. Y no todo era piedra. Algunas partes estaban reforzadas con madera o hierro, dependiendo del punto estratégico. Las puertas, por ejemplo, solían tener varias capas. Madera gruesa, clavos de hierro, incluso placas metálicas. Y por si fuera poco, detrás venía el rastrillo, una reja de metal que se bajaba en segundos. ¿Crees que podías tumbarla a golpes? Buena suerte con eso. Y detrás del rastrillo, otra puerta. O un segundo rastrillo. ¿Atrapado entre ambos? Estás en lo que se llama una caja de muerte. Agujeros en el techo, arqueros a ambos lados. Y tú, en el centro, sin salida. Una encerrona mortal. Lo más interesante es que cada castillo era diferente. Adaptado al terreno. Un castillo en una montaña no necesitaba el mismo diseño que uno en una llanura. Algunos usaban acantilados como muros naturales. Otros construían defensas artificiales, zanjas, murallas de tierra, o incluso obstáculos psicológicos como estatuas y símbolos intimidantes. Algunos castillos eran expertos en jugar con tu mente. ¿Puertas falsas? Sí. ¿Escaleras que llevaban a ninguna parte? También. Incluso se construían pasillos que parecían rectos, pero que te hacían girar justo donde los arqueros te tenían en la mira. Las entradas eran auténticos laberintos. No ibas directo al corazón. Primero subías una rampa en zigzag, luego te encontrabas con una puerta, luego otra, y mientras tanto, desde arriba te llovían cosas. Las entradas rectas eran rarísimas. Cuanto más complicado el camino, más tiempo tenías para ser eliminado. Algunos castillos llevaban esto a otro nivel. ¿Has oído hablar de las puertas trampa? Entradas diseñadas para parecer legítimas, pero que en realidad llevaban a un callejón sin salida, o peor, a una zona de matanza. Imagina entrar creyendo que venciste, y darte cuenta de que no puedes salir. La arquitectura también era ofensiva. ¿Sabías que muchas torres estaban alineadas con precisión para crear campos de fuego cruzado? Eso significa que cualquier enemigo era atacado desde 2 o más ángulos al mismo tiempo. Imagina tratar de cubrirte, sin tener dónde. Y si crees que eso es todo, espera. Algunas murallas incluían pozos ocultos dentro del castillo, alimentados por manantiales internos. ¿Por qué es importante? Porque un castillo sin agua no resiste un asedio. Estos pozos secretos aseguraban que los defensores pudieran sobrevivir meses bajo sitio. Y los invasores lo sabían, pero no sabían dónde buscar. Otros castillos tenían mecanismos aún más ingeniosos. Trampillas en el suelo, muros falsos, habitaciones con salidas ocultas. No era solo piedra. Era una mente militar construida en piedra. ¿Aún crees que un castillo era solo un montón de bloques? ¿De qué sirve un castillo impenetrable si nadie lo defiende? Las murallas eran sólidas, sí, pero los que realmente sostenían el castillo eran los que estaban dentro, listos para luchar. ¿Quiénes eran estos defensores? ¿Caballeros de armadura brillante? ¿Campesinos con lanzas? ¿Mercenarios? La verdad, una mezcla de todo eso. Empecemos por los caballeros. Eran la élite. Guerreros entrenados desde niños para pelear. Montaban a caballo, usaban espada, lanza, hacha, lo que hiciera falta. Pero también eran costosos. Mantener a un caballero era como tener un tanque de guerra. ¿Y si moría? Perdías más que un soldado. Perdías estatus. Por eso, la defensa diaria del castillo no recaía solo en ellos. El verdadero corazón de la guarnición eran los hombres de armas. Soldados profesionales, entrenados, pero sin el glamour de un caballero. Usaban cotas de malla, cascos de hierro, escudos rectangulares. Y sobre todo, disciplina. Luego venían los arqueros. Y ojo, porque aquí las cosas se ponen interesantes. Un solo arquero con un arco largo inglés podía disparar 6 flechas por minuto. ¿Cuántas puedes esquivar tú en 10 segundos? Exacto. Ahora imagina una fila de 100 arqueros. Los arcos largos no eran juguetes. Algunos podían perforar armaduras ligeras a más de 200 metros. Y no lo olvides, disparaban desde arriba. La gravedad era su aliada. Cada flecha caía con más velocidad. Cada impacto, más mortal. Y no podemos olvidar a los ballesteros. Usaban ballestas, más lentas, pero con muchísima más potencia. Eran el terror de los caballeros.
Una ballesta bien tensada podía atravesar una armadura completa. ¿Sabías que algunas ciudades prohibieron su uso en guerras entre cristianos? Era demasiado brutal. Además de estos, estaban los lanceros. ¿Por qué lanzas? Porque eran baratas, fáciles de usar y perfectas para mantener la distancia. Formaban la última línea si los enemigos rompían las murallas. Un muro de lanzas es mucho más difícil de romper de lo que crees. ¿Y los campesinos? También participaban. En caso de emergencia, se armaban con lo que tuvieran: cuchillos, horcas, herramientas de granja convertidas en armas improvisadas. No eran soldados, pero peleaban por su casa. Dentro del castillo, la preparación era constante. Entrenamiento físico, práctica de tiro, simulacros. Se establecían turnos de vigilancia. Nadie dormía más de unas pocas horas durante un asedio. ¿Por qué? Porque el enemigo no avisa. Puede atacar a las 2 de la tarde o a las 3 de la mañana. Y ahora, hablemos de las armas defensivas. Porque los castillos también atacaban. ¿Pensabas que solo se defendían? Error. Desde lo alto, los defensores lanzaban proyectiles pesados, piedras, troncos, incluso cadáveres. ¿Macabro? Sí, pero efectivo. El miedo es una herramienta tan poderosa como una espada. También usaban agua hirviendo. Aunque, en realidad, el aceite era demasiado caro para desperdiciarlo. El agua, en cambio, era gratis y brutalmente eficaz. Quemaba la piel, cegaba, desmoralizaba. ¿Y qué hay de la cal viva? Una sustancia que, al contacto con la humedad, liberaba calor intenso. Imagina que te la lanzan mientras subes una escalera de asalto. Sí, exactamente eso. Otro invento brillante: los alquitraves. Barriles llenos de alquitrán ardiendo, que se arrojaban desde lo alto. ¿El resultado? Un infierno sobre la cabeza del enemigo. Y sin necesidad de armas modernas. Pero tal vez lo más fascinante eran las máquinas dentro del castillo. ¿Sabías que algunos castillos tenían catapultas internas? No solo se defendían, contraatacaban. Desde el interior, lanzaban proyectiles hacia el ejército enemigo, a kilómetros de distancia. También estaban los orgue de guerre, una especie de metralla medieval. Varias ballestas montadas en fila, disparando simultáneamente. Como una escopeta, pero del siglo XII. Y si el enemigo intentaba cavar túneles bajo el castillo, los defensores lo sabían. ¿Cómo? Por el sonido. Ponían pequeñas piedras o copas de metal en el suelo, que vibraban ante el más mínimo movimiento. El suelo mismo se convertía en un sistema de alarma. Los defensores entonces cavaban contratúneles, para interceptar al enemigo bajo tierra. La guerra subterránea era tan peligrosa como la que ocurría en la superficie. En muchos casos, la defensa incluía incluso ataques psicológicos. Mostrar la cabeza de un enemigo capturado en una lanza. Llenar una flecha con mensajes burlones. O simplemente resistir días sin rendirse. Porque a veces, lo que quebraba al enemigo no era el muro. Era el tiempo. Y en medio de todo esto, estaba la cadena de mando. El señor del castillo era el comandante. Daba órdenes, organizaba turnos, negociaba en caso de sitio. Pero no estaba solo. Había capitanes, sargentos, vigías, cocineros, herreros, médicos. Porque mantener un castillo funcional durante un asedio no era solo cuestión de pelear. También había que reparar muros, curar heridos, fabricar flechas, racionar alimentos. Era como operar una ciudad, bajo fuego constante. ¿Creías que los castillos eran solo muros? No, eran sistemas vivos, con personas que sabían pelear, sí, pero también sobrevivir. Y eso los hacía casi imposibles de conquistar. Construir un castillo era un acto de inteligencia. Pero defenderlo, eso era arte. Porque cuando los invasores aparecían en el horizonte, el castillo no solo resistía con piedra, resistía con estrategia. Imagina esto: un ejército enemigo se aproxima. Cientos, tal vez miles. Armados hasta los dientes. ¿Qué haces? Primero, no entras en pánico. El castillo ya estaba preparado para este momento. Los vigías daban la alerta desde lo alto de las torres. Y todos sabían qué hacer. No había caos, había rutina. ¿Por qué? Porque los asedios eran esperados. Nunca eran una sorpresa. Se activaban protocolos defensivos. Los rastrillos se bajaban. Las puertas se cerraban. Los accesos se bloqueaban. Pero lo más importante, se activaba el sistema humano del castillo. Cada soldado tenía una posición. Cada arquero, un muro.
Cada cocinero, un horno encendido. Porque una cosa quedaba clara: la defensa no se improvisaba. El primer objetivo era resistir sin luchar. ¿Cómo? Haciendo que el enemigo gastara tiempo, energía y moral. Algunos castillos resistieron asedios de meses, sin disparar una sola flecha. Una de las primeras estrategias: intimidación visual. Mostrar fuerzas bien armadas en las murallas, aunque no fueran muchas. Simular refuerzos. Hacer ver que el castillo era impenetrable. Algunos hacían sonar cuernos y tambores por distintas zonas para parecer más grandes. Después venía el control de recursos internos. La comida y el agua eran oro. Se racionaban las provisiones. Se establecían horarios de consumo. En algunos castillos, el pan era cortado con precisión milimétrica. Nadie comía más de lo debido. Y no era solo comida. El agua era prioridad absoluta. Castillos como el de Chateau Gaillard tenían pozos ocultos que garantizaban agua incluso bajo asedio. Sin agua, un castillo caía en días. Con agua, resistía meses. La siguiente fase: conocer al enemigo. Los vigías tomaban nota de cada movimiento. ¿Dónde montaban sus torres? ¿Dónde cavaban túneles? ¿Qué parte de la muralla observaban más? Cada noche, los comandantes ajustaban el plan según esos detalles. Porque sí, el castillo también atacaba. Contraataques coordinados desde pasadizos secretos. Arqueros que salían por puertas ocultas. Incluso salidas nocturnas para quemar las máquinas de asedio. ¿Has oído hablar de los salis? Eran ataques sorpresa desde dentro. Un pequeño grupo salía, atacaba rápido y volvía antes de que reaccionaran. Rápido, letal y desmoralizante. Y no todo era fuerza bruta. La desinformación era otra arma. Rumores, cartas falsas, señales de humo fingidas. ¿Vienen refuerzos? ¿Se están rindiendo? ¿Cuántos soldados hay dentro? El enemigo no podía estar seguro de nada. Mientras tanto, dentro del castillo todo seguía funcionando. Era una ciudad en modo guerra. Reparar, vigilar, fabricar flechas, atender heridos. Un sistema vivo. Y cuando el enemigo atacaba, entonces empezaba el verdadero caos. Desde arriba, lluvia de flechas, piedras, troncos, agua hirviendo. Desde los flancos, fuego cruzado. Desde abajo, trampas, pozos, muros deslizantes. ¿Torre de asedio acercándose? Se le prendía fuego con brea. ¿Y si cavaban túneles? Los defensores excavaban contra túneles. Escuchaban los golpes. Usaban copas de metal sobre el suelo para detectar vibraciones. Si los encontraban, colapsaban el túnel. No con fuerza, con humo, con fuego, con derrumbes. Una guerra secreta bajo los pies. Otra táctica brillante: reubicación constante. Si el enemigo presionaba un punto, se reforzaba otro. Los soldados se movían como piezas de ajedrez. Todo para confundir, para resistir. ¿Sabías que algunos castillos escondían suministros en muros huecos? Literalmente, pan en la piedra. Porque a veces el asedio no duraba días, duraba estaciones enteras. Y si el enemigo entraba, no encontraba una victoria. Encontraba un laberinto. Escaleras en espiral diseñadas para favorecer a los diestros del castillo y dificultar el ataque. Pasillos estrechos. Puertas dobles. Habitaciones sin salida. ¿Avanzas? Perfecto. Ahora estás atrapado. Los pisos superiores eran la última defensa. Algunas torres funcionaban como castillos dentro del castillo. Su propio pozo, sus propias armas, sus propios muros. Una segunda batalla, en vertical. Algunos castillos incluso usaban defensa por distracción. Simulaban una rendición. Ondeaban una bandera blanca. Y cuando el enemigo se acercaba, abrían fuego. No siempre era honorable, pero era efectivo. Y si todo fallaba, venía la evacuación. Pasadizos secretos llevaban a ríos, bosques, pueblos leales. A veces escapaba el comandante. A veces solo se enviaba un mensaje. Pero siempre había una salida. Y en casos extremos, venía el incendio total. Algunos castillos eran quemados por sus propios dueños antes de caer. ¿Por qué? Para que el enemigo no se beneficiara. Mejor perderlo todo que verlo en manos enemigas. Porque defender un castillo no era solo resistir. Era enviar un mensaje. Aquí no pasas. Y a veces, ese mensaje era más poderoso que 1000 espadas. Un castillo medieval no era solo piedra gruesa y puertas de hierro. Era una máquina mortal disfrazada de hogar señorial. Y dentro de esa máquina, lo más peligroso no eran las espadas, eran las trampas.
¿Creías que todo se decidía en la muralla? Ni de broma. Los castillos estaban llenos de mecanismos diseñados para hacerte fallar desde el primer paso. Literalmente. Comencemos con el puente levadizo. Suena elegante, ¿no? Pero en la práctica era una trampa. Podía bajarse para dejarte pasar, y luego elevarse en un segundo, atrapándote en medio del foso. ¿Intentas cruzar mientras cae? Mala suerte. Un solo error y te ahogas con la armadura puesta. Ahora pasamos al portón principal. ¿Una puerta de madera gigante? Sí, pero detrás te esperaba el temido rastrillo. Una reja de hierro o madera reforzada que caía en picada. No lentamente. No suavemente. Se dejaba caer con todo el peso. ¿Estás debajo? Te aplasta. Y eso solo era el comienzo. Algunos castillos contaban con 2 rastrillos. ¿Lograste esquivar el primero? Bienvenido a la caja de muerte. Una cámara cerrada por delante y por detrás. Arriba, había agujeros en el techo, llamados meurtrieres, por donde los defensores te arrojaban piedras, flechas, agua hirviendo o cal viva. ¿Estás atrapado allí? Que Dios te ayude. Pero la trampa más astuta era la más silenciosa, el piso falso. Algunos pasillos, especialmente los que llevaban a cámaras importantes, incluían secciones con tablas huecas. Al pisarlas, caías a un pozo, o peor, directamente al foso interior del castillo. Y sí, había pinchos en el fondo. No era por decoración. Otro truco clásico, los escalones irregulares. Parecían normales, pero estaban construidos con intenciones asesinas. Uno era más corto, otro más largo. El objetivo era hacerte tropezar justo cuando más lo necesitabas. En combate, con un enemigo frente a ti. Y no olvidemos los muros trampas. Algunos castillos, como el de Combie en Gales, tenían murallas internas con puertas que llevaban a ninguna parte. Sí, literalmente. Te hacían caminar por un pasillo hasta el vacío. Un pequeño error de orientación y terminabas cayendo 3 pisos. ¿Pensabas que eso era todo? Los agujeros de tiro vertical, ubicados en lo alto de las torres, estaban pensados para verter líquidos hirvientes o lanzar proyectiles directamente sobre los que intentaban trepar. Pero algunos castillos añadían un giro, aceite usado, pegajoso, caliente y humillante. Imagina irte a casa cubierto en eso. En algunas regiones, se usaban jaulas colgantes. ¿Eras capturado? Te colgaban fuera de la muralla como advertencia. Pero a veces, esas jaulas también servían como distracción. Mientras mirabas al pobre tipo colgando, alguien desde arriba te tenía en la mira. Un detalle brillante. Algunos castillos incluían piedras sueltas estratégicas en las torres. Parecían parte del muro, pero podían ser empujadas para caer sobre enemigos que escalaban. ¿Escuchas un clic en la piedra? Demasiado tarde. Y por supuesto, estaba el paisaje manipulado. Los alrededores del castillo a veces incluían zanjas invisibles, caminos falsos o senderos que llevaban a emboscadas. El enemigo creía avanzar, y terminaba encerrado entre colinas donde los arqueros ya lo estaban esperando. En ciertas fortalezas, se ocultaban puertas falsas dentro del castillo, que llevaban a cámaras sin salida o habitaciones con trampas activadas por peso. Sí, ya existían los suelos que se activaban al pisar. El medievo fue más creativo de lo que crees. Los pasadizos secretos también tenían doble función. Algunos llevaban a zonas de escape, otros, directamente al corazón del enemigo. Un túnel estrecho por donde un grupo selecto salía, sorprendía a los atacantes y volvía como si nada. ¿La trampa? El enemigo nunca los veía venir. Y aquí viene la mejor parte, el engaño visual. Algunas fortalezas estaban diseñadas para parecer más frágiles de lo que eran. Una puerta fácil de acceder, que no era la real. Una sección aparentemente desprotegida, que estaba vigilada desde 3 ángulos. ¿Creías que habías encontrado un punto débil? Era una ilusión. Porque el verdadero poder de un castillo no estaba solo en la piedra. Estaba en la sorpresa, el control y el miedo. Las trampas no eran solo herramientas físicas. Eran ataques mentales. Te hacían dudar, desconfiar, perder el ritmo. Y en batalla, perder el ritmo es perder la vida. ¿Crees que todo en la guerra medieval eran espadas, muros y fuego? Piénsalo otra vez. Una de las armas más efectivas en la defensa de un castillo era la mente. Y cuando se usaba bien, podía derrumbar a un ejército sin lanzar una sola flecha. Todo comenzaba con una simple verdad. El miedo es contagioso. Desde el momento en que un ejército enemigo aparecía en el horizonte, la batalla psicológica ya había comenzado. La primera táctica,
hacer creer que el castillo era invencible, incluso si no lo era. Los defensores sabían cómo manipular la percepción. Colgaban banderas por todo el perímetro. Organizaban cambios de guardia visibles. Encendían fogatas en distintas zonas, simulando que había más tropas. Incluso hacían desfilar a los mismos soldados varias veces por diferentes partes de la muralla. ¿El mensaje? Somos muchos. No vas a ganar. A veces, los soldados en lo alto de las torres gritaban burlas al enemigo. Les llamaban cobardes. Les recordaban que iban a morir allí. O les decían que sus refuerzos nunca llegarían. Eran provocaciones, sí, pero también eran tácticas, sembrar duda, agotar moral. Y si el asedio se alargaba, el castillo seguía jugando con la mente de los invasores. En algunos casos, los defensores lanzaban pan sobre las murallas, a la vista del enemigo. No para comerlo, para demostrar que aún tenían comida de sobra, aunque en realidad estuvieran al borde del hambre. ¿Resultado? El enemigo se desmoralizaba. Otros usaban falsas señales para simular la llegada de aliados. Hacían sonar cuernos de guerra, tocaban tambores o prendían hogueras en montañas cercanas. Los soldados del ejército atacante, agotados y hambrientos, se preguntaban, ¿y si vienen refuerzos? ¿Y si nos atacan por la espalda? Ese tipo de incertidumbre desgasta más que una espada. Y mientras tanto, dentro del castillo, había otra guerra, la de la moral interna. Porque un castillo no sobrevive si los que lo defienden pierden la esperanza. Los señores feudales sabían esto. Por eso hacían discursos, organizaban ritos religiosos, o premiaban a soldados con trozos extra de comida o vino. La gente debía creer que valía la pena resistir. Algunos castillos decoraban sus muros con símbolos religiosos, escudos de armas o estatuas de santos. No era solo estética. Era propaganda visual. Un recordatorio constante de que estaban del lado correcto. Y si crees que eso no influía, nunca has estado días encerrado bajo fuego enemigo, con solo tu fe como escudo. Pero el arma más aterradora de todas era el mensaje visual del castigo. ¿Capturaste a un espía enemigo? Lo colgabas fuera de la muralla. ¿Atrapas a un desertor? Lo exhibes en una jaula de hierro. No por crueldad, por efecto psicológico. El enemigo ve la cabeza de su compañero clavada en una pica y se pregunta, ¿qué nos harán si entramos? Y eso no es todo. Algunos castillos lanzaban cadáveres por catapulta hacia el campamento enemigo. ¿Motivo? Contaminar el agua. Pero también, sembrar terror. Nada desmoraliza más que ver el cuerpo putrefacto de un amigo volar por los aires. En casos extremos, los defensores fingían enfermedades. Hacían parecer que tenían peste dentro del castillo, para que el enemigo pensara dos veces antes de entrar. Una táctica macabra, pero efectiva. Y luego está el silencio. Sí, el silencio absoluto. Un castillo que no respondía, que no lanzaba flechas, que no hacía ruido, generaba paranoia. ¿Se están preparando para algo? ¿Se rindieron? ¿Nos están viendo en este momento? En muchos asedios, el momento más temido era cuando el castillo no hacía nada. Porque lo que no ves, es lo que más miedo da. La psicología también funcionaba en sentido inverso. Algunos castillos enviaban mensajeros a ofrecer rendición bajo condiciones amables. Pero el objetivo no era negociar, era confundir, dividir al enemigo, provocar discusiones en su mando. ¿Deberíamos aceptar? ¿Y si es una trampa? En algunos casos, incluso se infiltraban rumores en el campamento enemigo. Campesinos pagados fingían ser desertores y esparcían mentiras. El castillo tiene provisiones para un año, ya vienen los refuerzos, el comandante enemigo planea abandonar. Pocas cosas rompen un ejército más rápido que la desconfianza interna. Y en todo esto, el castillo no movía una sola piedra. Solo usaba algo más poderoso, el control de la narrativa. Porque al final, defender un castillo no era solo resistir el cuerpo del enemigo. Era conquistar su mente. Y a veces, el muro más difícil de romper, era el psicológico. Hablar de castillos es fascinante. Pero, ¿qué hay de los castillos que realmente resistieron lo impensable? Es momento de dejar la teoría y meternos en la historia real. Porque si algo prueba que una fortaleza funciona, es cuando sobrevive al caos. Comenzamos con uno de los castillos más famosos del siglo XIII, Château Gaillard, en Normandía. Diseñado por Ricardo Corazón de León, este castillo era considerado casi imposible de tomar. Muros concéntricos, posición elevada sobre el río Sena, fosos artificiales. Un monstruo de piedra. En 1203, el rey Felipe II de Francia decidió ponerlo a prueba.
Y lo hizo con todo: catapultas, escaleras de asalto, torres móviles. Pero, ¿sabes qué detuvo al ejército francés durante meses? Un sistema de letrinas. Sí, lo leíste bien. Durante el asedio, un grupo de soldados franceses encontró una forma de colarse por el conducto de desagüe de los baños. Eso permitió que entraran a una zona interna, y desde allí, abrieran una de las puertas. Pero lo increíble no fue que cayera. Fue todo lo que aguantó antes de caer. Los defensores resistieron en número muy inferior, soportando lluvias de proyectiles y cortes en el suministro. La estructura aguantó. La moral también. Solo la suerte, y una tubería mal pensada, permitió su caída. ¿La lección? El castillo funcionó. Solo fue vencido por un truco inesperado. Y eso cambió para siempre cómo se diseñaban los sistemas de desagüe en castillos. Poco después, en Inglaterra, se vivió otro momento legendario: el asedio al castillo de Rochester. Durante la rebelión de los barones contra el rey Juan sin tierra, el castillo fue tomado por fuerzas rebeldes. El rey, furioso, trajo su ejército personal y decidió recuperarlo, a toda costa. Este asedio duró casi 2 meses. El rey usó máquinas de guerra, construyó rampas de asalto, e incluso intentó minar las murallas. Y aquí viene la parte loca: ordenó quemar grasa de cerdo bajo una torre para debilitar su base. Funcionó. Una parte de la muralla colapsó. Pero, ¿y qué hicieron los defensores? Se retiraron a la siguiente sección del castillo, porque Rochester tenía varias líneas de defensa interna. Era como una cebolla de piedra: quitas una capa, pero aún hay más. A pesar del derrumbe, el castillo aguantó. La única razón por la que se rindieron fue porque se quedaron sin comida. Durante semanas habían comido caballos, perros y hasta ratas. ¿Te imaginas el hambre que tuvieron que soportar? Este caso demostró que no solo se trataba de muros gruesos. Se trataba de resiliencia humana. De una estructura que protegía mientras las personas dentro luchaban por sobrevivir. El castillo de Himeji, Japón. Siglo XVII. Viajemos un momento a Japón, donde los castillos también fueron diseñados como laberintos mentales. El castillo de Himeji, conocido como el Castillo de la Garza Blanca, nunca fue tomado. ¿Por qué? Porque era casi imposible entender cómo entrar. Su estructura interna era un caos organizado. Caminos que parecían llevar a la entrada, pero que en realidad giraban y terminaban frente a muros. Cada curva ocultaba arqueros. Cada escalera estrecha obligaba al enemigo a subir lentamente, exponiendo el cuerpo. No fue por muros gigantes ni por cañones pesados. Fue por diseño psicológico. La arquitectura del miedo, aunque no pertenece a Europa, demuestra algo clave. La defensa también es un juego de percepción. Hacerte creer que vas ganando, mientras en realidad te estás perdiendo. El castillo de Stirling, Escocia, 1304. Volvemos a Europa. Stirling era clave para controlar Escocia. Por eso, en 1304, Eduardo I de Inglaterra lo sitió con uno de los ejércitos más potentes de su tiempo. Incluso trajo una mega catapulta, el Beowulf, una máquina diseñada para destruir muros con piedras del tamaño de un buey. Los defensores, en número mucho menor, aguantaron durante 4 meses. Se escondieron, se protegieron, devolvieron ataques con fuego. La fortaleza, construida sobre un promontorio rocoso, hacía muy difícil acercarse. El asedio se volvió una prueba de paciencia más que de fuerza. Finalmente, el Beowulf entró en acción. Una monstruosidad de madera, tardó semanas en construirse, pero cuando disparó, destrozó parte de las murallas. ¿Y qué hizo el comandante escocés? Envió una carta para rendirse. Pero Eduardo no aceptó. ¿Por qué? Porque quería usar su máquina una vez más. No era solo guerra, era espectáculo. El castillo cayó, pero solo después de que el enemigo movilizó recursos colosales. Stirling demostró que una buena ubicación y una estructura sólida podían multiplicar el valor de cada defensor. El gran ejemplo, el castillo de Malta, gran asedio de 1565. Terminamos con uno de los asedios más legendarios de la historia. El gran asedio de Malta, donde los caballeros hospitalarios resistieron durante meses frente al Imperio Otomano. Aunque técnicamente no es un castillo europeo típico, las fortalezas de la Valeta se comportaron como uno solo. Torres, muros, trampas, túneles y fuegos cruzados. El ejército otomano superaba con creces a los defensores. Pero Malta tenía 3 armas secretas: la geografía, la arquitectura y la fe. Los otomanos atacaron con todo. Construyeron trincheras, lanzaron bombas,
cavaron túneles. Los defensores resistieron hasta el último hombre. En algunos casos, quemaban sus propias torres para no dejar que fueran ocupadas. Finalmente, con la llegada de refuerzos españoles, los otomanos se retiraron, derrotados por un enemigo que era numéricamente insignificante, pero mentalmente inquebrantable. Estos ejemplos reales no son solo anécdotas. Son pruebas vivas de que los castillos funcionaban. Funcionaban porque combinaban buena arquitectura con una defensa activa, una estrategia afilada y un control del entorno absoluto. Resistir no era suerte, era preparación. ¿Funcionaban realmente los castillos medievales? La respuesta es un rotundo sí, pero con un matiz: no funcionaban solos. Un castillo era una fortaleza, sí, pero también era un mensaje, una declaración. Decía al enemigo: vas a tener que ganártelo. Y va a doler. No era solo una construcción defensiva, era una obra maestra de diseño militar, psicológica y humana. Sus muros resistían catapultas, pero también sostenían la esperanza. Sus trampas eran letales, pero su mayor arma era el tiempo. Porque al final, eso era lo que un castillo medieval realmente ofrecía: tiempo. Tiempo para organizar una defensa. Tiempo para esperar refuerzos. Tiempo para quebrar la voluntad del enemigo. Y lo más impresionante, muchas de estas fortalezas siguen en pie. Después de siglos de guerras, clima, abandono. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre su ingeniería. Pero también nos enseñan algo más: cómo pensaban las personas que los construyeron. No diseñaban desde la arrogancia, sino desde la previsión. Esperaban lo peor. Planificaban cada detalle. Se preparaban no solo para resistir, sino para adaptarse. Hoy, cuando miramos un castillo, vemos piedras. Pero lo que deberíamos ver es una historia de ingenio, sacrificio y supervivencia. Ahora que sabes cómo se defendía un castillo medieval, la próxima vez que veas una película con caballeros escalando murallas o catapultas destrozando puertas, pregúntate: ¿esa fortaleza estaba preparada? ¿Tenía talud? ¿Tenía doble rastrillo? ¿Tenía un pozo secreto o un pasadizo oculto? Porque si lo tenía, puede que ese castillo hubiera ganado. Y si llegaste hasta aquí, probablemente ahora veas estas estructuras con otros ojos. No como ruinas turísticas, sino como monumentos a la resistencia humana. Gracias por acompañarme en este recorrido por las fortalezas más inteligentes y brutales del mundo antiguo. Y si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte, darle like al vídeo y dejarme en los comentarios. Bocadillo de diálogo. ¿Cuál castillo te pareció el más impresionante? ¿Te atreverías a defender uno? Porque la historia está llena de secretos. Y juntos, vamos a descubrirlos todos.